Y espero que de la misma forma que el Señor me habló a mí, espero que también el Señor les hable a ustedes. Es la palabra del Señor que creo que es para hoy. Sin más preámbulos, vamos a la palabra del Señor. Vamos a la carta de los Efesios. Un texto súper conocido. Efesios capítulo 10, verso 6, capítulo 6, verso 10. La armadura de Dios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre o carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios. Atención, tomad toda armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado esto, estéis firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del diablo, del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Atención, la conclusión. Orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. 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 Damos un aplauso a la palabra del Señor. Ya saben ustedes que la carta de los Efesios está escrita por el apóstol San Pablo en una situación casi tercermundista. Él está en una cárcel fría. Dicen los que sabes que es la segunda encarcelación de Pablo en Roma, y él está en un calabozo donde está custodiado por lo menos por 4 soldados. Lo que hacía Roma es que ponía cada puerta 4 soldados para custodiar las cárceles de aquellos que creían que eran los enemigos públicos de Roma. Si ustedes recuerdan, Hechos capítulo 12, está Pedro encarcelado, y dice la Biblia que se le visitó el ángel del Señor y pasó 4 puertas hasta salir a la cárcel, con 4 soldados cada puerta. Es decir, Pedro pasó 16 soldados para llegar fuera en libertad. El apóstol Pablo, como mínimo, está custodiado por 16, porque es el enemigo público de Roma. Ha pasado de ser el perseguidor de la iglesia a ser perseguido, de ser un consentidor del asesinato de Esteban, el mártir Esteban, a ser aquel que guarda a los creyentes, que les manda recomendaciones. Por eso el apóstol Pablo en estos momentos es el enemigo público de Roma, pero también el enemigo público de los religiosos que están en el templo. El apóstol ve en esa cárcel, ve soldados que vigilan su vida para que probablemente entre las 24 y 48 horas él experimentara un juicio hecho por Roma. Y él, en ese momento, en aquella cárcel, recibe una revelación. Yo preguntaba, ¿no es necesario vivir un momento de comodidad para que Dios te hable? Amén. Amén, amén, amén. Si estás en el lago de Genesaret, donde allí los poetas, los pintores reciben inspiración para hacer arte, enhorabuena. Pero si estás en el calabozo de más adentro, como Pablo y Silas, o estás en una cárcel fría, espiritualmente hablando, también te puede hablar el Señor. Amén.
Porque no hay lugar más oscuros que la luz de Dios no llegue. Amén. Aleluya. Y atención, el apóstol Pablo, según ve, nos revela. Es como que fuera un profeta. Los profetas del Antiguo Testamento veían una visión y luego recibían la revelación. Por eso le dice en una ocasión al profeta Jeremías: ¿qué ves? Y dice: una rama de almendro. Así dile a mi pueblo que se apresure pronto para buscarme. Con una visión hablaba una revelación. Aquí una influencia profética recibe el apóstol Pablo. Ve a los soldados, las armas, y dice, nos revela cómo es la estrategia previa para ir a la guerra. Atención, si no te lo han dicho, estamos en guerra. Amén. Aleluya. El Dios de paz ha venido a hacer guerra. Y hay una verdadera guerra espiritual. También hay una falsa, luego entraremos. Hay una verdadera guerra espiritual. Pero el apóstol Pablo en el verso 10 nos revela cómo tiene que ser la estrategia de cada soldado antes de ir a la guerra. Dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es decir, nadie puede ir a la guerra sin ejercitar los sentidos espirituales, estando en una flaqueza y debilidad espiritual, siendo un enclencle del alma. No puedes ir a la guerra. A la guerra van soldados equipados y preparados para batallar. Si no sé cómo te encuentras espiritualmente hablando, pero hay un gimnasio espiritual. Es la cámara secreta, es la intimidad. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Amén, amén, amén. Señor. Y dentro de este entrenamiento espiritual y casi militar, nos recomienda lo que tenemos que hacer antes de ir a la guerra. Fortaleceos. Amén, amén. Otra versión dice: antes de ir a la guerra, entrenar los sentidos espirituales. Porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Hay gente tan natural. Lo peor que te puede llamar una persona no es carnal, es natural. Lo que peor que me pueden llamar es natural. Porque el natural no percibe las cosas espirituales. Pero atención, es acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es por medio de los ejercicios de la gracia que usted puede ser fortalecido. Escuchen, para poder tener un buen entrenamiento espiritual no hay otro medio. Oración, ayuno, lectura de la palabra. No han cambiado los medios de gracia. Si te gusta el entretenimiento, este no es tu evangelio. Si te gustan las administraciones, este no es tu evangelio. El evangelio, rodillas, oración, ayuno, súplica, lectura de la palabra de Dios. Amén, Señor. El evangelio no es moderno. El evangelio es eterno. Últimamente vivimos un evangelio muy largo. Con 30 minutos de culto, de oración, queremos ser fortalecidos. Imposible, hermanos. Un señor diría: milagros saludes. Hay una responsabilidad. El apóstol Pablo te revela tu responsabilidad. Mi responsabilidad. Soberanía de Dios, gracia de Dios y responsabilidad humana. Está la iglesia, espiritualmente hablando, está la iglesia llena de holgazanes, de gente ociosa que no quiere las cosas de Dios, que quiere venir al culto a estrenar un zapato y a pasar el rato para después llevar a la familia a comer una hamburguesa. No es el evangelio. Nuestros padres nos enseñaron, espiritualmente hablando, que vivían más de rodillas que de pie. Ay, Josué, yo no sé qué pasa ahora. Vivimos más de pie que de rodillas. Hay batallas que solo se ganan de rodillas. Si quieres ser fortalecido, no sé la causa que es, no sé de qué le estás pidiendo a Dios, vuelve a
a tu Getsemaní personal, vuelve a tu cámara secreta, vuelve a tu habitación. Dios está esperándote. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Los mejores soldados, me hablaba el Señor, son los que saben que son débiles, no los que se creen fuertes. Débil soy, y como soy débil necesito fortalecerme. Amén. Amén. Pero también sabe el Señor que Él puede capacitar al que llama. Si Dios te ha llamado a filas de este santo evangelio, si eres militante de la milicia espiritual del reino de Dios, si formas parte del ejército del Dios de Israel, tengo una buena noticia. En las fuerzas, aquel que no tiene ninguna, eres nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Eres como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Eres como arroyos de agua en tierra de sequedad. No vivas del ambiente, vuelve a la fuente. Amén. Dice 1 Corintios capítulo 1 verso 27. Escogió Dios lo necio del mundo para avergonzar a lo que es, a lo sabio. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esto me demuestra que no me escogió Dios por ser un talentoso. Amén. Me escogió por ser débil. Amén. Gracias, Señor. Amén. El Dios que lo sabe todo, pudiendo elegir a gente más capacitada que yo, me eligió. Ay, Dios mío. Esto me quebranta, hermanos. Porque si fuera por méritos, ninguno de ustedes ni yo tampoco estaríamos aquí. Somos del mismo paño, del mismo material. Peca usted igual que yo igual que usted. Pero es que ha escogido Dios lo de mí para avergonzar a lo fuerte y a lo necio, para avergonzar a lo sabio. Escondió estos tesoros a los sabios y a los entendidos, y se lo ha hecho entender a usted. Amén. Amén. No hay nada más profundo que la teología de la gracia. Yo a usted la entiendo, aunque sea lo básico. Amén. Es un misterio. Gente del burgo, sin estudio, sin conocimiento, que hayamos abrazado la verdad más completa y absoluta, que es las buenas nuevas del Evangelio. Aleluya, gloria al Señor. Gracias. Dice, pero vestidos de toda armadura de Dios. Gracias. Este equipamiento es necesario y imprescindible, hermanos. Pero atención, es necesario estar armado en su totalidad. Amén. Por eso dice, con toda armadura de Dios. ¿Saben por qué a veces usted no tiene victoria sobre el pecado, sobre su yo o sobre el enemigo? Porque no está totalmente equipado. Porque solo tiene alguno de los instrumentos del soldado. Por eso hay a veces que si usted no lleva el yelmo de la salvación, que es el que protege la cabeza, algún dardo del enemigo hará nido en su mente. Y si no tiene la espada del Espíritu, no podrá vencer en el día malo, en el día de la tentación. Porque atención, Jesús venció ¿cómo? Citando la palabra de Dios. Ha llegado el momento que como creyente usted conozca la verdad de la Escritura, lo básico de la Escritura. No le estoy pidiendo que sea un teólogo, le estoy pidiendo que usted sepa lo que debe de hacer en cada momento y circunstancia. No necesita un predicador, necesita leer la Biblia. Amén. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Amén, Señor. Amén. La armadura completa que aquí utiliza el apóstol Pablo es panoplia, que significa armadura completa. Yo le pregunto, ¿se puede ir a la guerra, compi, con una armadura incompleta? Sí se puede ir, compi, pero soy un blanco para el enemigo.
¿Saben por qué hay gente que estaba con nosotros y ahora no está firme en la fe? Porque no ha sido equipado totalmente con la armadura que el apóstol Pablo luego decía. Gloria a Dios. Sabiendo que tenemos un enemigo que nos quiere hacer la guerra de continuo. Bueno, yo no veo muchas visiones, pero si se pudiera correr el velo de la revelación, te diría que hay un ejército en orden, más ordenado que casi que la iglesia, que tiene planes, estrategias en contra de tu vida, que si pudiera te destrozaría en la vida, la familia, los hijos. Que Él pone artimañas, que Él traza planes, que Él pone estrategias en contra de tu familia, de tu vida, de tu matrimonio, y que a veces utiliza terceras personas, el que tenga oídos que oiga, para destrozar tu matrimonio, para destrozar tu hogar, para destrozar a tus hijos. Por eso cuida con quien hablas, cuida de tus hijos con quien se relacionan. Igual que siervos de Dios hay siervos del diablo. Aleluya. Hay siervos del diablo. Y el gran estratega, el psicólogo milenario, conoce los puntos débiles. ¿Saben por qué? Porque el diablo sabe más por viejo que por diablo. Amén. Y él apunta, tiene una agenda, me van a entender así. Tiene una agenda donde apunta sus errores. Es más, tiene emisarios que ha delegado ciertas tareas, porque ellos copian su mal vocabulario. Cuando usted en su corazón, luego lo confiesa con su boca porque no puede leer la mente. Lo que usted ha dicho en contra de su hermano o de su hermana. Cuando estuvo a solas con el terminal del teléfono también, lo vio el diablo. Si no lo vio él, mandó un emisario para que lo viera él. Y él apunta a su estratega. Y con esa información lo que va a hacer es intentar influenciarte para que vuelvas a caer. Gloria a Dios. Alabado eres por Dios, Señor Jesús. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es decir, a veces, Carlos, nos hemos afiliado a una guerra que no es la espiritual, es la carnal. Y estamos desenfocados. Creemos que la guerra es con nuestro compañero o compañera de banco. ¿Verdad? Hay gente, hermanos, que no puede ver crecer a nadie, que es envidioso, que está deseando que caigas, que ha hecho una bonoloto para ver cuándo vas a caer, que ha apuntado en su diario el día de tu caída, porque está deseándote, sí, ver pero arruinado. Y hay gente que encubiertamente ha entrado en la iglesia, hermano, que no es iglesia, porque tenemos que separar la iglesia congregacional con la iglesia verdadera. La iglesia con mayúsculas no desea el mal ajeno, pero hay gente que se sienta en el banco y está deseando verte caer. Atención, pero nuestra lucha no es con tu hermano ni con tu hermana. No menosprecies, no mires por encima del hombro, no hagas guerras dentro de la iglesia. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Que el Señor los reprenda. Hermanos, ¿qué le pasó a la iglesia primitiva? Hay dos colaboradoras del apóstol Pablo, mujeres, hermanos, porque tenía hombres y mujeres colaboradoras en el reino de Dios. Porque ya en el reino, en el evangelio, hermanos, no hablo para el ministerio, el ministerio lo tienen los hombres, pero dentro del reino hay tareas para las mujeres. Cuidado con ser muy machistas, cuidado, que dice el apóstol Pablo que ya no hay gentil, ni judío, ni griego, que ya no hay ni hombre ni mujer, que en el evangelio de la gracia cuesta usted lo mismo que ellas. Amén. Amén. Si usted piensa, ¿por qué mando muchas veces orar a las mujeres? Tienen el mismo privilegio que usted. Lo tenía que decir y lo digo. A veces se habla el machismo por encima. Pues dos mujeres que eran colaboradores del apóstol Pablo, mira lo que pasó. Evodia y Sintique.
El apóstol Pablo las nombra en diferentes cartas, en diferentes movimientos. Ebodí y Sintique. Tanto era el pleito que tenían entre ellas que lo llevaron a la iglesia. Mal, Carlos, que tengamos un roce entre tú y yo, que le podemos tener entre las dos hermanas, que lo pueden tener, que puede surgir, porque hay mucha relación, porque estamos mucho rato juntos. Pero atención, que haya un roce entre nosotros no significa que podamos guardar rencor en el corazón. Tanto es el pleito que tenían personal entre Bodí y Sintique, entre dos mujeres, que el apóstol Pablo desde la cárcel de Roma dice: oye, tuve que llamar a mi colaborador fiel, a mi colaborador fiel. ¿Saben lo que los que saben dicen? Que llamó a Timoteo. Está de pastor en Creta. A Tito, que está de pastor en Creta, y hace 1100 kilómetros, Carlos. 1100 kilómetros, no con coche, 1100 kilómetros por los caminos polvorientos de antaño. 1100 kilómetros. Y va donde ella se le dice: solucionad el pleito que tenéis entre vosotras. No vaya a ser que traigáis división a la iglesia. Cuando choques con una hermana, no lo traigas a la iglesia. Antes que el sol se ponga, reconcíliate con tu hermana. Qué bien. Pero dice: ¿contra quién tenemos lucha? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad. Voy a ir rápido. El primer ejército que nos hace la guerra son los principados. Miren, estos son una jerarquía de seres espirituales que ejercen influencia y autoridad en el mundo. Los principados son un ejército de seres espirituales malignos que influencian a los líderes políticos, religiosos y militares para aprobar leyes en contra de la autoridad bíblica. Es más, influencia a los religiosos. En ese caso queremos que a la iglesia pues más popular dentro de España, que es la iglesia católica. ¿Para qué? Atención, esto es muy fuerte. Ya casan matrimonios antinatura. Ya están con pleno derecho dentro de la iglesia los sacramentos, hermanos. Cualquier que sea en contra de su naturaleza. Ya han aprobado la eutanasia dentro de la iglesia católica, hermanos. Impresionante es esto. Se puede blasfemar el nombre de Dios en público. Es increíble esto. Y escucha, hay un principado en España, te voy a decir cuál es. Un principado que es la idolatría. España es la nación más idólatra de Europa. Atención, miren qué datos. Es fuertísimo. Tanto que hay innumerables vírgenes, tantas que no se pueden contar. Hay tantos santos que se les dedica culto que no entran dentro del canon católico. Y con ese principado y de idolatría, el espíritu maligno, ese principado que está delegado en España, quiere que la nación sea idólatra. Es que eso, nosotros no somos idólatras. No nos postramos delante de una imagen. Cuidado, Hay un principado en este país que quiere influenciar de sí para que pongas por encima de Dios cualquier cosa. Eso también es idolatría. Todo lo que ocupe el lugar de Dios es idolatría. Puedes idolatrar, tener idolatría a tu negocio. Puedes tener idolatría a tu familia. Puedes tener idolatría a los lujos, a la estética. Y ese principado está sobre la nación de España, intentándonos influenciar para que sucumbamos. Pero nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Ha llegado el momento de conocer los planes satánicos para ir en contra de ellos. Que Jehová Dios los reprenda. Te lo está sacando de la mano, Moisés. Pues mire, dice que Daniel está orando y que fue escuchado de inmediato la petición. Y dice que un ángel del Señor fue enviado a Daniel para darle un mensaje, el cual traía un mensaje a Daniel. Y dice
Daniel capítulo 10, verso 13, que este ángel se encontró con un principado que se le opuso por mucho tiempo y el ángel no le pudo mandar el mensaje a Daniel. ¿Te crees que lucha espiritual? Tanto que tuvo que venir el arcángel Miguel a ayudarlo, y mientras luchaba el arcángel Miguel con aquel principado, el ángel primero que había salido del cielo fue a llevar el mensaje a Daniel y le dijo: escucha, el día que te postraste y pediste esa petición, te fue escuchada en el cielo. Lo que pasa que se me opuso el príncipe de Persia. Gloria a Dios. Pero atención, se lo dice, le dice que sí a la petición y se vuelve para el cielo, pero de vuelta se encuentra con otro principado, el príncipe de Grecia. Tanto que otra vez tiene que venir el arcángel Miguel para lidiar esa batalla. ¿Qué me estás diciendo? Que cuando usted está orando, hay ángeles a su favor, pero también hay espíritus malignos que van en contra de la obra de Dios. Pero atención, ha llegado el momento de estar despiertos, de estar velando, de estar orando, de estar ayunando, porque nuestra lucha es contra el diablo. Que el Señor lo reprenda. Contra potestades. Son espíritus malignos que operan, ejercen influencia en las personas, instituciones, gobiernos, política, economía, religión, y copian los patrones de conducta de la gente. Hermanos, ¿sabes por qué el diablo te tienta con lo mismo? Porque ha copiado el patrón de conducta que tienes. Con mucho respeto a los hábitos, a mí me va a intentar influenciar con lo que sabe que puedo caer. Nunca he robado, nunca en mi vida me he llevado nada que no fuera mío, nunca. No me va a él a intentar tentar con eso. Pero usted sabe cuál es su debilidad. Con respeto a los hábitos, Lori, ¿vale? Que no sea libre. Hay gente aquí que tiene que influenciar con la bebida, porque sabe de su talón de Aquiles. Hay gente con la juerga, hay gente con los robos. Hay gente que teniendo dinero se tiene que llevar un poquito de chicos cuando entra en una gasolinera. ¿Y sabes por qué? Caes en la tentación porque ha copiado tu forma de conducta. Así tienta el diablo. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, no ignoramos sus maquinaciones. ¿Para qué me predicas esto? Para que no ignores que hay un plan satánico en contra de tu vida, para que estés velando, para que estés ayudando, para que estés orando, para que estés alerta. ¡Despierta! ¡Estamos en guerra! Tercer ejército, muy rápido. Estos son los espíritus gobernadores que operan en el ámbito espiritual y ejercen influencia sobre las personas. Estos espíritus pueden influir en tus decisiones. ¿Cómo? ¿Qué dice usted? ¿Que puede influir en mis decisiones? Sí. Puede influir en tus decisiones. Puedes tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Escucha, tal vez te estás influenciando. No digo poseyendo, que no estoy loco. Un cristiano no puede estar poseído, pero sí te puede influenciar para tomar decisiones fuera del ámbito de Dios. Joven que me escuchas, ten cuidado la esposa que vas a tomar en el futuro. Puede que el diablo te esté influenciando para coger yugo desigual. Muy bien. Cuida tus pensamientos. Ponte el yelmo de la salvación para que ningún dardo del enemigo pueda. Aleluya, gloria al Señor. Cuidado, hermanos, cuidado, hermanas. Huestes de maldad. Estos tienen su base de operaciones en el cielo azul que vemos. Ahí es el campo donde ellos trazan sus planes, chacho. Ay, Dios mío. En el primer cielo trazan estrategias. Pero tranquilo, usted está custodiado por el Señor. Dice 1 Corintios capítulo 6 verso 19. ¿Acaso ignoráis ustedes que son guardados por el Señor?
Amén. Señor. Como Jerusalén está rodeado de muros y de montes, así está Jehová alrededor de su pueblo. El diablo no puede tocarle sin el permiso de Dios. Le dice Jesús a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido. Tengo que hacer una petición. No tiene autoridad sobre usted. Él le ha pisado la cabeza a la serpiente. Ya te ha pedido para zarandearte como a trigo. Atención, esto es muy fuerte. Jesús no le negó el zarandeo. Porque solo se zarandean a los que son trigo. Si usted está experimentando un momento de agobio, de estrechez económica, tal vez de sequía espiritual, de agobio, de tristeza, solo se zarandea aquel que es trigo. Y aunque Cristo no te ha dictado el zarandeo, tengo una buena noticia. Pero yo he rogado al Padre, dice Jesús, para que tu fe no falte. Está el gran intercesor de los santos, en medio de su circunstancia, en medio de su prueba, en medio de su proceso. Está el gran intercesor de los santos, de día y de noche, intercediendo por su vida, por su causa, por su familia. No estamos solos, aunque se levanten demonios como ríos. Jehová plantará bandera. Muy rápido y no lo detallo. La armadura para la guerra es el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Pero atención, orando en todo tiempo y con toda oración. No es suficiente con la armadura. Hay que orar, hay que suplicar, hay que velar, hay que ayunar. Guerrero que me escuchas, tu batalla comienza en tu cuarto. ¿Se acuerdan de esa película con respeto a los árbitros? Cuarto de guerra, es real. Está basada en Efesios capítulo 6. Vuelve a tu cuarto de guerra, abre tu habitación, llora, quebrántate, habla lengua. Voy a acabar. El mensaje es este: iglesia despierta. Estamos en guerra. Veo a mucha gente apática, hermanos. Yo acabo de llegar, que vengo de Tercencias de aquí. Acabo de llegar. ¿Dónde está la puerta del rey? ¿Dónde está la puerta del rey? ¿Dónde está la pasión? Que había acción en los bancos. Tanto que el predicador casi no se atrevía ni a predicar. No lo están poniendo muy fácil predicar. Porque la primera parte están ustedes muy pasivos. Los siervos que me preceden los aprendió aquí de los demás. El pastor, los hermanos que llevan muchos años. Ha habido momentos que estaban preparados para predicar y no podían pasar, ¿verdad, pastor? Porque había fuego en los bancos. ¡Despierta! ¡Alerta! Queda poco tiempo. El que ha de venir vendrá y no tardará. Esto. Y me acabo. Pero atención, iglesia. Se acerca la victoria final. Ay, qué bonito es esto. Apocalipsis capítulo 19, verso 7 en adelante. Gocémonos y alegrémonos. Démosle la gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones de los justos. Ay, Dios mío. Y el ángel del Señor me dijo: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas. Me dijo Juan. Entonces dice, miren la victoria final: vi en el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en
su cabeza muchas diademas, tenía nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de atención, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Ay, Dios mío. Y las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino, del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Que disfruta mientras le dura el enemigo. Atención, verso 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para la guerra contra aquel que montaba en el caballo y contra su ejército. Dice, pero atención, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de él las señales con las cuales había engañado a aquella generación. Ay, Dios mío, aquellos que recibieron la marca y habiendo adorado a su imagen, estos fueron lanzados vivos. La bestia y el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego. Atención, dice, y los demás fueron muertos por la espada que salía de la boca del Cordero de Dios. Mientras se regocija el diablo y sus secuaces, aquí vemos la batalla, la guerra finalizada. El Cordero vencerá. Él ha pisado la cabeza a la serpiente. No temas, Dios está contigo. No temas, Él está por ti como poderoso gigante. Pero atención, despierta, estamos en guerra. Despierta, escapa por tu vida. Ven ahora, busca a Dios. Es el momento de consagrarse de una vez por todas. Miren, hoy hago voto delante de Dios y delante de la iglesia. He decidido antes de que empiece el año buscar a Dios más que nunca. Busca a Dios mientras puedas.